Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. En este momento estamos con la señora embajadora de Perú, Elizabeth Astete, con quien queremos hablar tanto del Día Nacional, de los festejos por la independencia del vecino país, como también al mismo tiempo nos recordaba es el cambio de mando presidencial. ¿Cómo se está preparando, embajadora, la embajada, su país, para esta doble celebración? Recordar la independencia, pero también iniciar un nuevo periodo de gobierno. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la gentil invitación, querida Claudia, muy contenta de estar con ustedes. Como comprenderás, estamos muy contentos ante la proximidad de la Fiesta Nacional del Perú, que es el día 28. La vamos a celebrar el 27 en el Palacio Lichimbía con el cuerpo diplomático, las autoridades ecuatorianas, pero lo más importante es que el 28 de julio se inaugura en el Perú un nuevo proceso presidencial. Hay mucha expectativa, un gran optimismo. Ya se nombraron a los miembros del equipo del gabinete ministerial. El presidente del Consejo de Ministros ya inició conversaciones con todas las bancadas que estarán integrando el Congreso Nacional, y hay un optimismo generalizado porque creemos que habrá muchas formas de lograr consensos en los temas importantes que preocupan a la ciudadanía, como son la inseguridad ciudadana, como son reactivar el crecimiento económico y seguir impulsando. No nos ha ido mal, el año pasado crecimos 3.8%, este año tenemos previsto crecer de 3.8%, el año pasado fue 3.3%, este año 3.8%. Es decir, el crecimiento, pese a que algunos países como Ecuador, que es país vecino a ustedes, tenemos crisis, ustedes continúan en crecimiento. Bueno, la verdad que hay un poco de pena en el Perú porque estuvimos acostumbrados a tener crecimientos del 6-7% en los años previos, pero sin embargo el haber logrado tasas de crecimiento del 3.3% en el 2015, pese a un entorno internacional adverso, para nosotros es muy importante, y este año las predicciones son de un 3.8% y el próximo año de más del 4%. Sin embargo, lo más importante, más allá del crecimiento económico, es que venimos reduciendo la pobreza, y todos los esfuerzos que se quieren hacer para reactivar la economía empujan a que la pobreza siga reduciéndose. Hace más de 10 años estábamos en más de 55% de pobreza en el Perú a nivel nacional, y el año 2015 hemos terminado con 25.7%. Es decir, se ha reducido a la mitad la pobreza. Así es. Que igual, siguen habiendo pobres, ustedes siguen trabajando, pero son cifras que demuestran crecimiento y disminución de la línea de pobreza en Perú. Así es. La verdad que estamos muy satisfechos con la reducción de la pobreza en los últimos años, y el objetivo que se ha planteado el próximo gobierno es que la pobreza se reduzca al 10%. Cuando usted habla de celebrar aquí en Quito la Fiesta Nacional de Perú en el Palacio de Lichimbía, también quisiéramos pensar y hablar con usted sobre las relaciones Ecuador-Perú. ¿Cuál es la balanza comercial? ¿Cómo estamos trabajando en el tema comercial, en el tema de integración entre estos dos países? Bueno, yo creo que estamos muy contentos en términos generales por los importantísimos avances que se han dado desde la firma de los acuerdos de la paz, y fundamentalmente desde la implementación de los encuentros presidenciales y gabinetes binacionales desde el 2007. Este año, en octubre, posiblemente celebraremos el 10º gabinete binacional, y estamos muy optimistas porque venimos avanzando en cinco ejes de gran importancia para los dos países: el tema social, el tema de seguridad y defensa, el tema de infraestructura y conectividad, los temas ambientales, energéticos y mineros, los temas de productividad, comercio, inversiones y turismo. Hemos tenido algunos problemas, no lo podemos negar, en el tema del comercio, pero esperamos que estos
problemas puedan ser solucionados, porque el crecimiento que se dio en el intercambio comercial, las relaciones bilaterales en los últimos años fueron muy importantes. De 230 millones aproximadamente en el año 98, llegamos a crecer hasta cerca de 3.000 millones de dólares. Es decir, a raíz de la firma de la paz, uno ve cómo se multiplicó las relaciones comerciales entre los dos países. En el 98 se firma la paz, usted nos da la cifra, y años después vemos en el nivel en el que estamos. Así es, tanto el 2012 como el 2013 llegamos casi a 3.000 millones de dólares. Ha habido en los últimos 2 años un decrecimiento, un declive, que esperamos que pueda ser revertido en el corto plazo. Y corrijo, la cifra de pobreza del año 2015 ha sido 21.8, o sea que inclusive logramos bajar un poco más de lo que mencioné hace un momento. Pero como le digo, no podemos ser triunfalistas, nos falta muchísimo, un quinto de la población todavía enfrenta la pobreza, y en el caso concreto de algunas localidades de la sierra peruana o en la Amazonía muy alejadas, si es que uno mira las cifras con detenimiento, encuentra resultados mayores, ¿no? O sea, 50-60% en poblaciones pequeñas, hay que decirlo, pero que definitivamente tienen que mejorar su situación dentro de la economía del país. Usted nos recordaba, y estamos hablando también del cambio de mando, que PPK, Pedro Pablo Kuczynski, asume el poder el 28 de julio. ¿Qué expectativas tienen dentro del Perú y qué podemos esperar también como Ecuador en relaciones comerciales? Usted recordaba también que el próximo gabinete binacional será en el mes de octubre con el nuevo gobierno peruano. Bueno, yo soy muy optimista, estoy absolutamente segura que con el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski se fortalecerán aún más las excelentes relaciones bilaterales que tenemos. Hay diálogo a todo nivel, se ha avanzado de una manera impresionante en temas que uno no podía imaginarse años atrás, en medidas de fomento de la confianza, en temas de infraestructura eléctrica, de proveer electricidad a poblaciones de uno u otro lado de la frontera que lo requieren, en las metas de desarrollo social para la zona de desarrollo fronterizo, y en muchas áreas que sería muy largo mencionar en este momento, atención recíproca de salud en la frontera, etcétera. Estoy absolutamente segura que con el próximo gobierno todos estos esfuerzos continuarán profundizándose, porque como le digo, tenemos mucho de lo que nos debemos sentir orgullosos, pero al mismo tiempo estamos conscientes que nos falta mucho más. No, en todos nuestros países hay que seguir trabajando, tener políticas de Estado. El Perú lo ha conseguido, que al margen que esté uno u otro gobierno, se mantienen políticas de Estado a largo plazo. Bueno, afortunadamente en los últimos años, no obstante el cambio de gobierno, se han mantenido algunas líneas de política económica y de política social que nos han permitido enfrentar la situación adversa que se vive a nivel internacional y a nivel de la región de una manera aceptable. Sin embargo, no podemos estar satisfechos ni autocomplacientes, hay mucho lo que hacer. El nuevo gobierno se está planteando algunos objetivos muy concretos para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana, que es una de las grandes preocupaciones que enfrenta la población peruana, para reactivar la economía, para disminuir la cantidad de trámites que están afectando las posibilidades de desarrollo productivo. Creemos nosotros que la creación de empleo es sumamente importante para poder ayudar a las poblaciones que todavía no están al nivel de bienestar que debiéramos, y esto complementado con las políticas sociales que el gobierno actual, el presidente Humala, ha venido impulsando, como Beca 18, Pensión 65, Cualiguarma, que el nuevo gobierno, el próximo gobierno, ha adelantado que muchas de ellas se continuarán, porque lo que se trata es de continuar todo lo bueno y corregir lo que no esté suficientemente sólido y avanzado. Los temas todos interesantes. Hemos visto, de acuerdo a las cifras que usted nos da, un gran crecimiento en Perú, recibe inversión extranjera, tiene acuerdos comerciales con una serie de sectores del mundo entero, y esto ha permitido que Perú además empiece a mostrar todo lo que tiene en riqueza gastronómica, en producción agrícola, con valor agregado en diferentes sectores del mundo. Bueno, así es, la verdad es que estamos muy orgullosos de cómo se ha impuesto la gastronomía peruana a nivel internacional. Es una gastronomía en permanente ebullición, con muchísima gente que está trabajando no solamente a nivel de la preparación de los platos de comida, sino de todo el proceso productivo, y eso nos llena de gran satisfacción. Además está trabajando mucho en hacer conocer
todas las riquezas culturales que tiene el Perú. El Perú es un país con una riqueza cultural extraordinaria. Hace poco aquí en Quito tuvimos la suerte, dentro del programa de actividades por el 28 de julio, de tener varios eventos muy interesantes gracias a la ayuda de grandes amigos ecuatorianos. En el caso concreto de la Orquesta Sinfónica del Ecuador fue posible hacer un concierto dirigido por el director de la Orquesta Sinfónica del Perú, el maestro Fernando Valcárcel, al mando de la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Fue un evento precioso, realmente. Además fue en la iglesia de la Compañía, con música peruana, académica y popular, pero también con música ecuatoriana. Hubo un homenaje especial a la zona afectada por el terremoto con la interpretación de algunos pasillos como Manabí y Andarele, que fueron realmente maravillosos. Además, estamos exponiendo en la Universidad Andina una exposición de artesanías peruanas, una pequeña muestra de lo que son las artesanías peruanas, pero muy significativa y muy linda gracias al apoyo tanto de la universidad como del Colegio de América y la colección que la embajada y diferentes funcionarios y amigos ecuatorianos que vivieron en el Perú pudieron aportar. Tenemos también, tuvimos la presentación de un ex embajador en Honduras, que es presidente del Centro para la Gastronomía Global, el embajador Guillermo González Arica, quien hizo una presentación sobre la gastronomía y la cooperación. Es decir, una serie de elementos que nos recuerdan, primero, la maravillosa cultura que tiene Perú, pero los similares que somos entre Perú y Ecuador, países hermanos que celebramos las fiestas juntos y esperamos que sea una gran celebración este 28 de julio, un nuevo aniversario de la gesta de independencia de Perú. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, Perú y Ecuador somos riquísimos en cultura, somos hermanos y tenemos tantas cosas comunes, tantos motivos para enorgullecernos de nuestras raíces andinas, de nuestras raíces coloniales. Quito es una maravilla, los restos arqueológicos que uno puede ver en el Museo del Alabado y en muchos museos aquí en el Ecuador también son sumamente interesantes. Y yo sí creo que la cultura, que es el alma de nuestros pueblos, tiene que estar mucho más presente en las relaciones bilaterales entre el Perú y el Ecuador, y estamos trabajando para que así sea. Gracias, embajadora, por estar con nosotros. Recordamos que hemos dialogado con la embajadora Elisa Vedastete, embajadora de Perú. Se celebrará el Día Nacional de Perú, pero también una fiesta de amistad, de cooperación entre pueblos, una cooperación que empieza a dar mayores frutos a partir del 98, año en el que se firma la paz, y demuestra la importancia de que dos países hermanos, vecinos, amigos con historias comunes, empecemos a trabajar por el bien de nuestros pueblos. Las cifras de Perú son realmente impresionantes cuando se habla de la reducción de la línea de pobreza, de temas de inversión, de temas de proyección. Y además, un cambio de mando que también será el próximo 28 de julio, que genera nuevas expectativas cuando en Perú se mantienen políticas de Estado a largo plazo que dan sus frutos. Ejemplos que debemos analizar y mirar, ya que están tan cerca de nosotros y bien vale la pena imitar las cosas positivas. Gracias a la embajadora Asteta. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con la viceprefecta de Pichincha, Marcela Costales. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico
Elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con la doctora Marcela Costales, quien es la viceprefecta de la provincia de Pichincha. Marcela, hablábamos de Perú, hablábamos de historia y ustedes están promoviendo lo que significa la Ruta de la Libertadora de Manuela Sáenz. En esta semana, además, que es muy interesante para todos quienes siguen el mundo bolivariano, el mundo de Bolívar, de Manuela, cuando estamos a punto de celebrar un nuevo aniversario del natalicio de Simón Bolívar, el 24 de julio. ¿En qué consiste esta Ruta de la Libertadora? Gracias por la invitación. Tendría que darle un antecedente. Como gobierno provincial de Pichincha, hace 6 años, nosotros realizamos una gran campaña que se llamó Campaña Triunfal de Manuela la Libertadora. Consistió en llevar los restos simbólicos de la generala Manuela Sáenz, que falleció en Paita, Perú. Paita, que le dio abrigo en sus últimos años, los más difíciles de su vida. Hicimos esta campaña triunfal por 5 municipios de Perú, por 13 provincias del Ecuador y por 7 municipios de Colombia, entre esos la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Cali, que la recibió en el Estadio de Cali con 65.000 mujeres, como un reconocimiento de Manuela Sáenz como símbolo de la diversidad y la participación de la mujer en la independencia. Con esta campaña trazamos vínculos muy fuertes con la Municipalidad de Paita y consideramos que no podía quedar esto en un evento que, si bien es cierto, conmovió a nuestros países, debía tener una conclusión mucho más fuerte. Así que firmamos un convenio como gobiernos subnacionales. La primera etapa del convenio fue incitar la construcción del Centro Cultural Manuela Sáenz en Paita, que es un centro cultural no únicamente donde esté el museo de Manuela Sáenz con sus prendas, algunas cartas, elementos que ella tuvo durante su vida en Paita. Una pregunta que a veces genera dudas, y perdóneme la interrupción, Marcela. Cuando Manuela muere a causa de una peste que asoló Paita, de la difteria, pero fue una peste que generó que los restos se exhumen, que los bienes se quemen también para evitar contagio. ¿Qué se pudo preservar pese a que muchas cosas se quemaron para evitar que continúe el contagio de la difteria? Ahí hay 2 mitos que debemos desentrañar. Por favor. La tradición oral de los paiteños más antiguos afirma que Manuela no fue arrojada a una fosa común, que fue tan querida en el pueblo, que tenía tantas amigas, comadres. Inclusive el historiador Miguel Godos Curay, historiador peruano, sostiene que Manuela Sáenz fue la madrina del almirante Miguel Grau, que es considerado el hombre del milenio en el Perú, y eso concita muchísimo más respeto hacia ella. Entonces ellos afirman que está en el cementerio patrimonial de Paita, donde inclusive usted encuentra una lápida de madera carcomida por el sol, por el viento, por la arena, en donde dice a la general a Manuela Sáenz, a la capitana en esa época, el rango de generala lo recibe, sí, ya después, cuando ella fallece, y en la época moderna, por en la época así. moderna, pero ella fue la capitana y la coronela del ejército del Libertador, por pedido de Oleri, del general Oleri y del general Sucre, por méritos en batalla, no porque fuese muy bella, no porque por fuese la compañera del Libertador. El abastecimiento del ejército, la inteligencia, ella era quien manejaba toda la parte de abastecer a las tropas, secretaria particular, mantenía los archivos, todo lo que a veces no nos conocemos. Oculta la historia oficial. No sé si nos oculta la historia o no estudiamos la historia. Ahí habría que hacer un reclamo a las nuevas generaciones que lean la historia. Querida mía, la historia nacional tiene que reescribirse porque hemos vivido de mitos. Nos negaron la nación Quitucara,
nos dijeron que solamente tuvimos cultura y alguna forma de arquitectura y de idioma cuando vino el imperio de los incas. Nos negaron a los grandes libertadores, a Jumandi, a Quirruba, los levantamientos indígenas. La historia nacional tiene que ser escrita con verdad, no solamente leída en los textos que han pasado. Leída en varias fuentes, y uno recordar que Valdivia, los valdivianos, ecuatorianos, son llamados los ricos de América por varios historiadores a nivel mundial, fueron los primeros en cerámica. Exacto. Y eso es cultura y ecuatoriana. Y eso se negó, y se negó la obra formidable del padre Juan de Velasco, la obra también formidable del deán Juan Félix Proaño, la obra de los Costales Peña-Herrera, 268 volúmenes, fueron proscritos cuando la historia social del Ecuador, que tiene varios tomos y fue publicada por ellos, enfocó el tema del militarismo en el territorio de lo que hoy es el Ecuador, inclusive sufrieron prisión. Además, la historia tiene que verse con ojos hablábamos nuevos. Con la señora embajadora del Perú, tenemos que recordar que el máximo libertador de Perú fue cuencano, Mariscal Lamar, y fue el primer presidente de Perú. Sí, y él es son realidades que no se pueden ocultar y que ahora con ojos nuevos, con un corazón más generoso, con una visión más grande y profunda, tenemos que entender, un pueblo no puede vivir de espaldas a su historia. Ahora, viceprefecta, usted habla de que hay el acuerdo con Paita, sí. En Paita se va a hacer el Centro Manuela Sáenz. El Centro Cultural ¿Cómo Manuela lograr Sáenz? Seguir, si somos mujeres, somos ecuatorianas, amamos nuestra historia, cómo recorrer la ruta que recorría Manuela? Este centro cultural ha sido hecho en base a es decir, se va a construir en base a la donación del terreno de la Municipalidad de Paita. El gobierno provincial de Pichincha contribuyó con los planos arquitectónicos, estructurales, y el gobierno regional de Piura está trabajando ya en el financiamiento. Hemos hablado con el proyecto binacional, que considera un objetivo estratégico dentro de la cultura de paz, el llegar a construir este centro cultural, que además será un sitio de reuniones para las lideresas del continente, con una biblioteca especializada sobre la obra de la mujer en el continente. Poetisas, matemáticas, historiadoras, literatas, no tienen una sistematización de su obra. Y paralelamente va el corredor turístico Manuela la Libertadora, que sale de la mitad del mundo, la empresa pública, mitad del mundo del gobierno provincial, es la base de el inicio de esta ruta de Manuela la Libertadora, que sigue por las provincias por donde ella avanzó cuando fue expatriada por orden de Vicente Rocafuerte. Atravesamos hasta Machala y entró por Chacras al Perú, y luego seguimos Tumbes, Zorritos, Máncora. Tenemos a Motape, donde vivió Simón Rodríguez y murió Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, para terminar en Paita. Hemos trabajado 3 años en esta ruta. Es un estudio completo de la gastronomía, la hotelería, los sitios sagrados, la arqueología, los personajes. Se ha distribuido por miles de ejemplares. En el caso de nuestra empresa, Mitad del Mundo, hemos subido el 4% en el último año de visita de peruanos a través de esta ruta de la Libertadora. En el caso del Perú, también han experimentado un avance aproximado del 3% de visita de mujeres ecuatorianas a Paita a través de esta ruta, pero también colombianas, venezolanas, sectores en donde hemos distribuido el material que tenemos sobre la ruta. Nuestro afán es fortalecerla. El alcalde de Paita nos visitará durante el mes de agosto para renovar el convenio. También hemos hecho ya un acercamiento con el alcalde de Talara, de Máncora, de Amotape, los otros municipios del Perú, y estamos trabajando en este momento en el diseño de un nuevo material para incentivar la ruta, porque para nosotros como Mitad del Mundo el subir un 3% de turismo en una época difícil económicamente es muy importante, y nos compromete más. Es un eje importante, porque si de ahí parte la ruta, y habrá que trabajar hacia Colombia también, hacia Perú, y ver cómo vamos integrando nuestros países en base a una historia, y mejor que sea una historia de mujeres. Usted ha dicho una gran verdad. Tenemos ya firmado el convenio con el gobierno regional de Cundinamarca. Bogotá es el otro punto de la ruta. Hemos hecho ya todo el avance con el grupo nuestro de marketing, de especialistas en turismo, y ya se elaboró el documento de igual tenor que el que se hizo para la ruta con Paita, con la hotelería, la gastronomía, los sitios sagrados, las cascadas, en fin, desde Quito hasta Cundinamarca. Tenemos ya firmado ese convenio, y en los próximos meses haré una nueva visita y recorrido para fortalecer también, porque con el corredor de Paita nos está yendo muy bien. No es solamente un corredor turístico, es un corredor histórico-cultural que relieva los lazos
históricos que mantenemos como naciones, como países, y que muchas veces se ocultaron por problemas de índole político, pero que hoy empiezan en un nuevo momento a tener un impacto económico inclusive, y que para nosotros es fundamental. El turismo reactiva la economía. El que trabaja en la hotelería, el que trabaja en la gastronomía, los meseros, los guías turísticos, los transportistas, en fin, eso levanta mucho la economía y nos está ayudando. Y lo más importante, señora viceprefecta, es recordar nuestra historia. Así es. Una historia contada de manera diferente, porque los jóvenes y niños queremos agradecer muchísimo la visita de la viceprefecta. La tendremos en otras oportunidades para profundizar más sobre esta ruta de Manuela Libertadora, Manuela Libertad, porque la única forma de conocer, querer lo nuestro, aprender de historia, es recorriendo, que jóvenes, niños, mujeres, adultos recorran esta ruta y vayan recogiendo una historia vivencial en donde nos narren pasajes que sucedieron en el siglo XIX, en el siglo XVII, lo que significó la libertad para América Latina, libertad que involucra libertad de expresión, cuidado en derechos. Estamos muy cerca de celebrar las fiestas de Perú, pero también muy cerca de otro aniversario del 10 de agosto. Así es que pensemos en ello, pensemos cómo recuperar historia en base a visitas. Felicitamos a la viceprefecta Marcela Costales por su tarea. Esperamos en una próxima oportunidad de tenerla acá y hablar más profundamente de esta ruta histórica que el gobierno de la provincia de Pichincha está rescatando desde Paita hasta Bogotá, con el eje central de la mitad del mundo. Gracias nuevamente. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el general Paco Moncayo sobre temas políticos. Con el doctor Blasco Peña Herrera Padilla, también de temas políticos, él como ex vicepresidente de la República, que analice nuestra situación actual, pero también nos cuente qué pasaba cuando él estaba como segundo mandatario del Estado. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth_consuegra@yahoo.com. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el ex vicepresidente del Ecuador, doctor Blasco Peña Herrera Padilla, con quien queremos hablar sobre la situación que vive el país, cómo es su visión, doctor Peña Herrera, cuando usted fue segundo mandatario del Estado, ha sido ministro, exministro, presente en la Asamblea o en el Congreso en algunos momentos. ¿Cómo mirar lo que vivimos ahora cuando estamos además cerca de un proceso electoral? Precisamente ayer se cerraron las inscripciones de partidos. Vemos que ahí hay 13 partidos nacionales o movimientos aceptados y están 10 más en trámite. ¿Cómo mira la situación que está viviendo el país actualmente? Bueno, desde el punto de vista económico, que es lo fundamental, diría yo, en las actuales circunstancias, lamentablemente considero que la situación del país es extremadamente grave, extremadamente seria y peligrosa. Peligrosa porque es un proceso más o menos similar al que hemos seguido
al que llevó a un país hermano, Venezuela, al sitio catastrófico en el que se encuentra. Crecimiento del gasto, crecimiento de la deuda, problemas de toda índole relacionadas con la administración financiera. Esto pues naturalmente, y desempleo como consecuencia, que es lo más grave, resulta o configura una situación, como decía antes, extremadamente seria. No sé si es que las circunstancias electorales que se avecinan propicien diría yo, una reforma del sistema, una corrección de los errores que se han cometido y que se enfrenten los problemas más serios con la entereza necesaria. Me temo mucho que el proceso electoral acelere los factores de descomposición del país. En cuanto al aspecto político, pues la situación todavía es indescifrable. Parece que prosigue la tendencia ecuatoriana a la multiplicación de partidos y de opciones y de ambiciones, y ello pues no es o configura un panorama no ciertamente esperanzador. Y tampoco muy claro. Quería hacerle una pregunta, doctor Peñarrero. Usted fue parte del gobierno de Febres Cordero como presidente, usted como vicepresidente. Un gobierno al cual se le criticó por el tema libertad de expresión y que no generó muchos respetos hacia los comunicadores. ¿Cómo comparar históricamente lo que ocurría en esa época, cuando fue duramente criticado su gobierno, con la situación actual de los medios de la libertad de expresión? Bueno, si bien se produjeron varios incidentes lamentables desde mi punto de vista, con algunos comentaristas, con algunos voceros de la opinión pública, de ninguna manera la situación es similar a la que hemos vivido en estos años. Para empezar, no se nos ocurrió la idea de crear un organismo rector de la opinión pública, un organismo que restrinja la capacidad expresiva de todos los actores. De todas maneras, los conflictos que fueron más bien de carácter personal entre el presidente y algunos periodistas, fue el aspecto lamentable o censurable de esa gestión. Lo admito, lo reconozco, con las limitaciones que acabo de señalar. Hay una similitud en otro aspecto, la famosa crisis del petróleo. En el año 95, a finales del 85, 85, el petróleo oscilaba, el precio en $40, bajaba a 30, pero estaba alrededor de esa cifra. Y sorpresivamente en enero del año siguiente... El máximo costo llegó a 40. Claro. La caída abrupta a $7. $7 pues no cubrían ni siquiera los costos de operación o de extracción del petróleo. Pero hay una gran diferencia entre 47 que entre 100 a 40. Bueno, todo es relativo. Cuando cayó de 100, la situación del país era poderosísima, ¿sí? Teníamos una economía fenomenal y con esas reservas que supuestamente debían existir se podía enfrentar aquello, pero nosotros vivíamos al filo de la necesidad, es decir, con un presupuesto de alrededor de $8.000 millones, es decir, más o menos la quinta parte del presupuesto actual del Estado ecuatoriano. El golpe fue tremendo. Es decir, y llega a $7 y luego viene el terremoto. Bueno, cuando habíamos logrado superar un poco, gracias a gestiones importantes que se hicieron, sobre todo en el orden internacional, con los organismos financieros internacionales, en la obtención de créditos blandos, créditos que permitieron equilibrar un poco las finanzas públicas,
Cuando habíamos logrado, digo, ese nivel de relativo equilibrio, se produjo el terremoto del 87, que nos dejó sin un barril de petróleo porque se fue el oleoducto, el trasandino, durante 6 meses. Es decir, durante 6 meses Ecuador no pudo exportar petróleo, Así no tuvo es. petróleo. Cero, absolutamente. Porque no había en esa época todavía el otro oleoducto, como es el OCP, en fin. De acuerdo. Tuvimos apoyos importantes de Venezuela, de Colombia, en fin, que nos permitieron más o menos superar aquella, o por lo menos mitigar el impacto de semejante crisis. Desgraciadamente, pues el impacto aquel se tradujo en una depreciación monetaria, en una elevación del nivel de inflación general y las consecuencias siguientes, ¿no? Es decir, usted hace una comparación. Ahora tenemos un petróleo mucho más bajo del que teníamos antes. A inicios del año 2016 tuvimos un petróleo en torno a los $20, ahora está en torno a los 40, pero hace una comparación con lo que usted vivió como vicepresidente con la baja del petróleo a $7, pero además la ruptura del oleoducto. Así es. ¿Por qué comparación podemos hacer? Teníamos problemas económicos en los dos casos, pero si uno mira lo que pasaba en los años 80, lo que pasa en el siglo XXI, ¿cómo compararlo? Había una diferencia importante. Las finanzas públicas estaban relativamente equilibradas, el nivel de endeudamiento estaba en niveles, digamos, en proporciones tolerables que podían manejarse, como efectivamente se manejó, de modo que esa fue una diferencia importante entre la situación que enfrentamos en los años 85-87 y la que enfrentamos ahora. Hoy el crecimiento de la deuda es de proporciones desmesuradas desde todo punto de vista. No tiene relación alguna con la posibilidad o la capacidad del país para enfrentar esa situación. De otro lado, la situación económica general era diferente, porque no habíamos tenido esta onda expansiva de la economía latinoamericana que se produjo en los años 84 y 85. Nuestros productos tenían precios muy relativos, muy reducidos, y esto limitaba la capacidad operativa. Teníamos, sí, una ventaja y desventaja al propio tiempo. La ventaja de la moneda propia que permitía fabricarla, con lo cual más o menos se lograba. Pero la fabricaban y se devaluaba, porque si igual podemos, yo no recuerdo realmente en cuánto estaba el precio del dólar al inicio del gobierno de Ingeniero Febres Cordero y cuánto cuando terminó. Había una devaluación compleja ya. Sí, una devaluación de 2 o 3 veces el valor, pero de todas maneras, pues la situación en ese aspecto era manejable. Sin embargo, no teníamos el soporte que significa la dolarización. ¿Usted está más acorde con la dolarización que con volver a tener moneda propia? Pero por supuesto, un país cuya tradición es del mal manejo monetario, con excepciones rarísimas de periodos como, qué sé yo, el periodo 47-60, en gran medida el comienzo de la administración de Febres Cordero, en alguna medida algunos meses o un par de años de la administración de Osvaldo Hurtado, en todos los periodos además se ha manejado con una irresponsabilidad, o se manejó con una irresponsabilidad absoluta la política monetaria. Bueno, que eso era un peligro muy grave. Y esto hace que el dólar sea una especie de seguro que tenemos actualmente. Así es. Es una especie de guardián ad portas, o de seguro, como usted muy bien lo anota, y el temor que existe, y particularmente yo comparto ese temor, es de que nos quedemos sin ese soporte, con lo cual la situación del país sería verdaderamente irrecuperable.
¿Qué riesgos ve usted de que no tengamos ese soporte? Porque los ecuatorianos, la inmensa mayoría, están de acuerdo con tener como moneda el dólar, que no es una moneda propia, nos genera problemas que usted mencionaba, pero nos genera seguridad, sobre todo a quienes vivimos en el país. Evitamos temas de devaluación, evitamos una máquina fabricadora de billetes y una serie de elementos. ¿Por qué usted piensa que hay riesgo de perderla? Yo diría que por las reiteradas insinuaciones que el propio presidente de la República ha venido haciendo desde el inicio de su gestión, respecto de que él está privado de un mecanismo importante, un mecanismo muy útil para controlar la economía, como es la moneda propia. Esta difusión o esta propaganda insistente sobre los beneficios de la utilización de la moneda electrónica también es un muy mal síntoma. Un muy mal síntoma que ojalá no se confirme en los hechos. De todas maneras, el salir de la dolarización ahora sería verdaderamente catastrófico. El mantenerse en la moneda propia en el pasado era inevitable, era lo único que teníamos la posibilidad de emplear. Usted, doctor Peñarrera, además ha sido periodista de opinión, ha hecho artículos editoriales en diferentes medios, no lo recuerda mucho en Revista Vistazo y en otros espacios. ¿Cómo hacer que los ecuatorianos aprendamos a tener memoria histórica y que podamos comparar lo que vivimos en su gobierno o lo que vivimos ahora y analicemos hacia dónde queremos proyectarnos? Porque si no miramos historia, no recordamos cosas, no podemos saber hacia dónde queremos ir. Bueno, naturalmente queremos ir a una situación... Todos queremos mejorar, eso no hay duda. Claro. Sin duda que tenemos una claridad de visión sobre los problemas fundamentales del país que nos ha propiciado el desarrollo de las comunicaciones a nivel mundial, el contacto directo con las economías más diversas, el fenómeno de la globalización que es indetenible e innegable. Todo esto, digamos, modifica el clima y nos debería permitir una visión más objetiva de qué es lo que somos y qué es lo que podemos hacer. Yo creería que el Ecuador es un país que debe forzosamente mantener las mejores relaciones posibles con el mundo desarrollado, con los mercados hacia los cuales debemos enviar nuestra producción y de los cuales debemos recibir el insumo fundamental que es el conocimiento tecnológico, la inversión. Es un país que necesita inversión privada ineludiblemente, que debería crear un clima propicio para que esa transferencia de inversión se produzca, porque no tenemos recursos propios. Carecemos de recursos propios como para propiciar el desarrollo de nuevas empresas, de nuevos sectores económicos. Es absolutamente indispensable que nos ubiquemos en ese sitio y que orientemos nuestro desarrollo en esa forma. No hacer lo contrario, no privarnos del acceso a los mercados. Yo recuerdo como una especie de pesadilla política cuando, hallándose en proceso avanzado las negociaciones para un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, se impuso el retiro con ese argumento falaz de que es el imperialismo y que debemos proteger la soberanía y cerrar las fronteras para que nadie nos perjudique, cosa que es totalmente incoherente y que no tiene sentido absolutamente práctico. Digo, y del mismo modo cuando estaban avanzadas las negociaciones de los países del Pacífico, de algunos de ellos, concretamente Perú, Ecuador, Colombia, el proceso de negociación con la Unión Europea, y de igual manera se dijo que aquello era un absurdo, que ese era un producto del bobo aperturismo, el bobo aperturismo que
que significaba pues una especie de negación de la soberanía nacional y de entregamiento sumiso a las potencias extranjeras. El diferenciar? Porque una parte es la parte económica. Usted dice, necesitamos vender productos, necesitamos saber dónde están las mayores sociedades de consumo. Uno puede pensar en Estados Unidos y en Europa. ¿Cómo pensar en el lado económico y no mezclar con el tema político-ideológico? Porque una cosa es lo que yo puedo hablar de soberanía, de derechos del país, de ideología, de historia, pero otra cosa es la parte económica. ¿Cómo lograr lo que usted decía, que todos sepamos hacia dónde vamos en la parte económica sin hipotecar principios ni valores? Claro. La soberanía, que es una tesis respetable e innegable, es una especie de escudo protector de la gestión política libre de cada Estado. El Estado es soberano cuando es capaz de manejar sus asuntos sin interferencia extranjera. Pero eso no tiene nada que ver con la apertura económica, porque la apertura económica y la apertura a las inversiones es una política completamente diferente, no tiene conflicto con el respeto a la soberanía. No irrespetan la soberanía los países europeos que conforman todavía la Unión. El famoso Brexit ha recibido críticas muy severas en el mundo porque precisamente es una especie de exageración soberanística del Imperio Británico que naturalmente ha causado perjuicios tanto a la Unión Europea como a la propia Gran Bretaña. El día de ayer nos exhibió el embajador en una reunión del Club Rotario, nos exhibió el embajador de la Comunidad Europea una caricatura muy simpática, un personaje caricaturesco, por supuesto, que está dando la mano a un brazo cortado de Gran Bretaña, que se aleja, le deja a la Unión Europea con la mano y un pedazo de brazo, y se va jubilosa sin brazo. No sé si me logro explicar bien. Es como desmembrar y sacar a un miembro de la Unión Europea y ha generado, como usted bien nos recordaba, una serie de reacciones en contra. No fueron conscientes de lo que pasaba hasta que pasó. Exacto, exactamente. De manera que los conflictos políticos y económicos se dan inclusive en semejante escenario tan distante del nuestro, ¿no? De modo que aquí tenemos que andar con mucho tino para que no nos quedemos con la mano cortada. Y esperar a que nos integremos como éramos parte. Usted nos recordaba, para negociar con Europa estábamos conjuntamente Ecuador, Colombia y Perú. De pronto Ecuador dio un paso para atrás. Para negociar con Estados Unidos estábamos Ecuador, Colombia y Perú. Y Ecuador de pronto echó un paso para atrás y nos quedamos sin acuerdos. Y nuestros vecinos sí tienen los acuerdos. Y esperemos que en los próximos días y en estos próximos meses se cierre de manera definitiva el acuerdo con Europa. Y debería ocurrir eso, porque de lo contrario la situación del país va a ser tremendamente crítica. Este momento, todos los indicadores relacionados con el desarrollo de la economía están hacia abajo. Pero sobre todo, la caída de los precios y la caída del ingreso de divisas por exportación de nuestros productos tradicionales es alarmante. Ya no tenemos un sitio preferente en la exportación de banano, de cacao, de café, de ninguno de nuestros productos. En todos ellos la competencia de los países que sí tienen esos privilegios, digamos, los privilegios hacia la inversión extranjera, nuestros precios están por debajo de eso y es extremadamente peligroso. Hay que trabajar y mirar qué queremos al futuro, como se decía, proyectarnos a futuro, ver la importancia de hacer acuerdos comerciales. Queremos agradecer al doctor Blasco Peña Herrera Padilla. Con él hemos hablado brevemente de lo que ocurría cuando él era vicepresidente. Nos recordó la grave crisis que tuvimos como país cuando los precios del crudo bajaron de 40 a 7 dólares, cuando se rompió el oleoducto, cuando dejamos de exportar petróleo por más de 6 meses y que el Ecuador enfrentó una crisis extremadamente dura en la parte económica. Estábamos hablando década de los años 80. Él lo compara con lo que vivimos actualmente, pero también resalta su preocupación de que si tuvimos petróleo a más de 100, ¿por qué no guardamos? ¿Por qué no tuvimos reservas que nos ayuden a enfrentar la situación actual?
Él también hace una recordación sobre el tema de libertad de expresión. Dice, fueron épocas duras, él critica lo que ocurrió en su propio gobierno, pero dice, nada es comparable con lo que se vive ahora. Y cuando se habla de temas políticos, vuelve a decir, Ecuador está profundamente atomizado en una serie de tendencias. Buscaríamos, y lo óptimo sería unidad y puntos en conjunto para sacar al país adelante. También cuando se habla de economía, él dice, tenemos que proyectarnos hacia el mundo globalizado del que queramos o no somos parte. Y por lo tanto hay que buscar grandes mercados para que los ecuatorianos podamos mejorar nuestra situación económica y poder vender a los mayores compradores del mundo, al margen de lo que pensemos en temas políticos. Nuevamente gracias al doctor Blasco Peña Padilla, quien fue ex vicepresidente de la República, ministro de Gobierno, asambleísta o congresista en diferentes periodos y además un periodista de opinión que generaba mucha polémica. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias a nuestros anunciantes. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Cheviplan, de la Cooperativa Policial Nacional, de la Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento, de Mazda, de las tarjetas expertas y de la Universidad Internacional del Ecuador. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.